onda, chicos? Vamos con nuestra última materia. Vamos a entrar en historia. Vamos a ver algo bien padre. Vamos a ver partes de nuestros antepasados y de nuestra cultura. Nuestra cultura es inmensamente rica. Quiere decir que tenemos muchísimas tradiciones, muchísima historia detrás de nosotros y de nuestros ancestros. Para ello, vamos a hablar de Mesoamérica. Mesoamérica se divide en un periodo de tiempo que va desde los 2500 años antes de Cristo, o sea, antes de que naciera Cristo. Si ahorita estamos en el 2020 después de Cristo, si nosotros hacemos la cuenta, quiere decir que han pasado más de 4500 años desde que empezó nuestra cultura. Imagínense, nuestros antepasados vivieron hace más de 4500 años. Son un montón de tiempo, no puedo creerlo. Bueno, empieza, como les decía, 2500 años antes de Cristo y termina en 1521 después de Cristo, con la llegada de los españoles y de la caída del imperio de Tenochtitlán. Para dividir todo este tiempo tan gigante, que son más de 4000 años, para poder estudiarlo mejor, se dividió en 3 periodos. Se dividió en preclásico. La palabra pre significa antes. Post significa después. Entonces, preclásico significa antes del clásico. Luego viene la etapa de clásico. Y luego viene post-clásico, que significa después de clásico. Esos son los 3 periodos en los que se dividieron. Repito, preclásico, clásico y post-clásico. ¿Vale? En cada uno de estos periodos se desarrollaron diferentes culturas, diferentes civilizaciones. Desde los olmecas, los mexicas, los mayas, los teotihuacanos, hasta los aztecas, por ejemplo. Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo se desarrollaron esas culturas, en qué periodo de tiempo y cuánto duraron, porque ninguna de ellas logró sobrevivir, lamentablemente. Muchas murieron a muy temprana edad en el preclásico, otras nacieron en el clásico, pero no llegaron al posclásico, y otras nacieron en el posclásico. Hay muchísimas y hoy vamos a ver todas ellas. Primero que nada, tenemos en el preclásico a la cultura olmeca. La cultura olmeca es considerada la madre de las culturas en Mesoamérica. Se dice que los habitantes de esta cultura, de esta civilización, eran comerciantes y viajaban por muchos lugares. Eso hizo que transmitieran sus conocimientos a muchas partes del territorio mexicano y de Sudamérica. Todos esos conocimientos iban desde un poco de matemáticas, astronomía, sobre teología, o sea, sobre los dioses, y sobre todo el arte. Eran especialistas en escultura. Por eso es que podemos ver, por ejemplo, las famosas cabezas olmecas. Luego tenemos el periodo clásico, en donde tenemos 3 culturas o 3 civilizaciones principales: la teotihuacana, la zapoteca y la cultura maya, siendo esta última, la cultura maya, una de las más importantes en el mundo. Estas 3 culturas aportaron muchísimo. Sin embargo, como les acabo de decir, fue la cultura maya la que hizo grandes avances en muchos campos. Por ejemplo, eran expertos matemáticos. Resulta que los mayas inventaron un concepto que no existía en todo el mundo. Fue increíble que a nadie se le haya ocurrido antes primero. Es un concepto que ocupamos todo el tiempo. Por ejemplo, ¿alguien puede decirme cuántos murciélagos hay aquí? ¿Cuántos? Quien haya dicho ninguno, quien haya dicho no hay, o quien haya dicho nada, entonces ustedes, tache guarache. Los mayas inventaron el concepto de 0. Ninguna otra cultura lo había descubierto. Al igual que algunos de ustedes,
Cuando no había nada, decían, pues no hay nada, así. Los mayas fueron los que dijeron, no, a ver. Estamos en matemáticas. Debemos de darle un número a eso, a la nada. Y le llamaron 0. El 0 es el número que dice que, precisamente, no existe ningún elemento. Así que les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos murciélagos hay aquí? La respuesta es, hay 0 murciélagos. La cultura maya también era muy buena en astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los astros y los cuerpos celestes. O sea, que estudia el cielo, las estrellas y los planetas. Bueno, imagínense que hace muchísimo tiempo, más de 1000 años, los mayas ya podían estudiar las estrellas, su movimiento y la rotación de la Tierra. Y todo eso sin utilizar la tecnología de hoy en día. ¿No les parece increíble? Eran buenísimos. Los mayas también inventaron un concepto de numeración, la numeración y el alfabeto maya. Eso, repito, junto con la cultura zapoteca y la teotihuacana, ocurrió en el periodo clásico. Ahora, en el último periodo, en el periodo postclásico, tenemos a la cultura mixteca, a la tolteca, a la purépecha y a la cultura azteca, o también conocida como la cultura mexica. Todas ellas fueron grandes civilizaciones que aportaron mucho en cuanto al arte, en cuanto a las tradiciones que inclusive actualmente tenemos, pero siendo una de las más grandes y las más importantes, tenemos dos: la cultura tolteca y la cultura azteca o mexica. La cultura azteca o mexica fue la última de nuestras culturas, de nuestras grandes civilizaciones que fundaron Tenochtitlán. Así es, ellos fueron los que pelearon con los españoles y que lamentablemente perdieron. Esta cultura hizo grandes descubrimientos, por ejemplo, en herbolaria. La herbolaria es el arte de hacer con plantas, hacer ciertos remedios medicinales. Se dice que los aztecas tenían una biblioteca gigantesca llena de herbolaria, o sea, de medicamentos a base de plantas, de libros que decían cómo hacer medicinas usando las plantas. También los aztecas eran muy buenos astrónomos. La pirámide del Sol y de la Luna está, se dice, orientada a algunas estrellas. También eran muy buenos matemáticos. Sus pirámides y sus construcciones que hacían son perfectamente cuadradas. ¿Cómo lo hacían si no tenían la tecnología que usamos hoy en día para construir? Bueno, pues es que eran muy buenos en matemáticas. Todas estas civilizaciones aportaron muchas cosas, aportaron muchas tradiciones. Por ejemplo, el Día de Muertos viene de todas estas civilizaciones, que veneraban, como ustedes ya saben, a un dios y a una diosa de la muerte. Tenían su propia creencia sobre la muerte, sobre el camino hacia la otra vida, y eso da como resultado la tradición que se acerca ya pronto, la del Día de Muertos. Ya que sabemos esto, pongan mucha atención. Les voy a dejar una imagen del resumen que van a hacer en su cuaderno. Van a ponerle la fecha y van a poner miércoles 28 de octubre del 2020. Luego, una vez que hayan puesto la fecha, van a traspasar, van a copiar el apunte que les voy a dejar. Y luego me van a hacer abajo de ese apunte un dibujo grande de lo que ustedes hayan entendido de esta explicación. Pueden hacerlo de alguna de las imágenes que les he ido dejando por aquí. Cuando terminemos, vamos a ir a su libro de aplicados. Muy bien, si ya pusieron la fecha, pongan el título. Nuestro título es Mesoamérica. Por favor, copien el siguiente resumen. Pónganle pausa para que lo puedan copiar y luego abajo van a hacer un dibujo relacionado con el tema. Si ya terminaron, vamos a pasar ahora a nuestro libro de aplicados.
Vamos a ir a la página 261, página 261, y vamos a ir con el ejercicio número 1. Lee la línea del tiempo y responde. Esto que tenemos aquí es una línea del tiempo. Vamos de izquierda a derecha. Empezamos en el año 2500 antes de Cristo y terminamos en el año 1600 después de Cristo. Recuerden, la abreviatura AC significa antes de Cristo. La abreviatura D.C significa después de Cristo. Dice que tenemos 3 edades. La edad antigua, que la vamos a representar con un color rojo. La edad media, representada con un color naranja oscuro. Y luego la edad moderna, representada con un naranja un poco más tenue. También nos dice que aquí está el periodo preclásico, que va del 2500 a.C. al año 200 después de Cristo. Tenemos el periodo clásico, que va del año 200, o sea, donde termina el preclásico, al 900 después de Cristo. Por último, tenemos el periodo postclásico, que va del 900, o sea, cuando acaba al 1521 después de Cristo. Ahora, dentro de toda la información que tenemos el esplendor olmeca. La cultura olmeca duró del año 1200 a.C. al año 400 después de Cristo. Y la representan con una línea que quiero que la vean. Es una franja de aquí a acá. Hasta la pusieron de otro color. Es un color un poquito más como un color pastel. ¿Ya la vieron? Es toda esta de acá. Voy a quitar mi línea azul para que la puedan ver. ¿Ya vieron? Es este cuadradito de aquí. Todo esto representa el esplendor olmeca. Después tenemos el esplendor teotihuacano, que es del año 150 al 700 después de Cristo. Esto lo están representando con esta línea de acá. Todo esto es el esplendor teotihuacano. Luego tenemos el esplendor zapoteca, que viene del año 250 al 900 después de Cristo. Lo representamos con esta barra de acá. Todo esto es el esplendor zapoteca. Eso que acabamos de ver también es lo que duró el esplendor maya. Duran lo mismo, vean, del 250 al año 900, del 250 al año 900. Vamos ahora con el esplendor mixteco, que fue del año 900 al año 1521 después de Cristo. Y por último tenemos el esplendor mexica, o también esto de aquí es la cultura a la que nosotros le llamamos los aztecas, que va del año 1325, empieza aquí y termina en 1521, hasta aquí. Muy bien, vamos a responder unas preguntas. ¿Cuál fue la cultura más antigua que existió en Mesoamérica? ¿Cuál de estas fue primero? Pues muy sencillo. Si vamos de izquierda a derecha, si aquí empezamos y hasta acá terminamos, pues es la primera. O sea, la cultura la vamos a escribir olmeca. ¿Qué civilización tuvo su esplendor entre los siglos XIV y XVI? O sea, entre el año 1300 y 1400. ¿Cuál de estas está entre el año 1300 y 1400? Esta está en 1325, perdón, aquí es 1500 y 1521. Entonces aquí sería la cultura mexica. ¿Qué periodo abarca años antes de Cristo y después de Cristo? Vamos a ver.
¿Cuál de los tres periodos está entre antes de Cristo y después de Cristo? Busquen con mucha atención y anotan aquí si es preclásico, clásico o posclásico. Y luego, ¿cuál civilización del periodo clásico alcanzó su esplendor primero? Aquí tenemos el periodo clásico. Empieza aquí, entonces vamos a poner una línea aquí. Vamos a poner una línea aquí. En el periodo clásico, este empieza aquí y termina aquí. ¿Cuál alcanzó su esplendor primero? Pues realmente tenemos dos que alcanzan su esplendor al mismo tiempo. Y esa es la zapoteca y la maya. Por último, ¿qué evento de la historia marca el fin del esplendor de la cultura mexica? Eso se los expliqué en el video y también viene en su resumen. Léanlo para que puedan contestar esa pregunta. Por último, número 2. Colorea de azul las civilizaciones que se desarrollan en el preclásico. Luego, de rojo, las que se desarrollan en el clásico. Y de verde, las que se desarrollan en el postclásico. Hay que iluminarlas. Por ejemplo, la cultura purépecha, si ustedes se acuerdan en la explicación, y también viene en su resumen, la cultura purépecha se desarrolla en el postclásico. Por lo tanto, vamos a iluminarla de verde. Busquen en dónde se desarrollan las culturas e iluminen de acuerdo a como corresponda. Recuerden, esta información se las dije en el video, pero también viene en su resumen. Cuando terminemos, hacemos el acertijo de la parte de abajo y le ponemos la fecha en la parte de arriba. Miércoles 28 de octubre del 2020. Y listo, terminamos historia y todas las actividades por hoy.